Hola, mi amigo querido, feliz día para ti, feliz semana. Me da mucho gusto poder compartir contigo una vez más esta lección maravillosa que nos ha permitido tener un encuentro semanal. Vamos a continuar profundizando sobre esta historia del Éxodo que tiene tanta, pero tanta aplicación para nuestro diario vivir. La lección para esta semana que vamos a estudiar para el 30 de agosto, voy a empezar con la lección del día sábado 30 de agosto y es una lección que vamos a poder entonces estudiar durante toda la semana, ¿ok? De un mes que se fue rápido y de uno que inicia. Así que entonces vamos a sacar unas lecciones lindas sobre la lección titulada El pacto y el modelo. Y precisamente en esta semana vamos a poder ratificar en este estudio el deseo original que Dios ha tenido para con sus hijos, ¿no? El deseo siempre de Dios ha sido habitar con sus criaturas. Dios al crearnos, todo lo preparó de tal manera que pudieran su creación tener una íntima relación con Él. Esta sabemos que fue estropeada como consecuencia del pecado, pero sin embargo Dios nunca dejó de buscar a su pueblo. Y en cada reencuentro de Dios con su pueblo, Dios lo que ha buscado es el restablecimiento de esa cercanía con su pueblo. Y es precisamente lo que durante esta lección vamos a ver, cómo Dios siempre estuvo llamando y llamando a su pueblo para que pudiesen tener una relación con Él, y si bien ya no era tan directa como la tenía Adán y Eva con Dios cuando podían tener cada día encuentros con Dios de manera personal, hoy por hoy de igual manera sigue siendo eh, Dios accesible a sus hijos, y a través pues del mundo creado y de la naturaleza, como dice la palabra, que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, a través del estudio de su palabra, a través de la oración, a través de cada persona con quien podemos dar testimonio del amor de Dios, nos estamos encontrando y relacionando de una manera constante con ese Dios que sigue siendo el soberano, el que nos sustenta, el que nos provee. Y es precisamente eso de lo que vamos a hablar. Cuando hablamos del pacto, no hablamos de un conjunto de normas estrictas, sino es un pacto donde Dios lo que busca, como les he dicho, es la relación, la cercanía. Es una relación que, como cualquier relación, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere disposición de ambas partes. No solo una de las partes puede estar interesada en el relacionamiento, sino que alguien las puede proponer, pero el otro la tiene que aceptar. En este caso, la iniciativa del pacto y de la relación y de la reconciliación siempre ha venido y vendrá de parte de Dios, pero esta solo será posible cuando el hombre, que es el que se alejó, decide dejarse alcanzar por el amor de Dios, acepta la invitación de volver al Señor y entrar en una relación de pacto íntima con Él, porque en Él comienza todo y en Él finaliza todo, como lo dice Hebreos 12:2. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el autor y el consumador de nuestra salvación. Él es el autor y el consumador de la reconciliación que tanto necesita el hombre con aquel que le ha creado, que le ha sostenido, que le ha redimido, y con aquel que volverá por nosotros para llevarnos a un mundo feliz, más allá
donde ya entonces todo llanto, todo dolor, toda lágrima acabará y se devolverá entonces la paz que teníamos cuando fuimos creados por Dios. Así que la lección de esta semana busca que nosotros podamos aprender dos cosas. Es que los mandamientos de Dios son dados a nosotros los hombres no como una norma estricta o teórica, un código de comportamiento, sino que es allí donde Dios revela su carácter, su amor y el bien que Él quiere para nuestra vida, y también la parte de que solo esto se puede vivir de manera genuina, sacarle provecho, ser bendecidos por los mandamientos que Él ha dejado para nosotros si aprendemos a vivir por fe. Y no se puede tener una relación de fe a menos que haya una relación continua, como lo hemos dicho. Entonces, en esta semana vamos a hablar sobre eso, de cómo este modelo no se centra en nosotros, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Él es el que propone, Él es el que diseña, Él es el que permite, Él es el que nos da la fuerza para nosotros poder convertirnos en personas que vayamos a Él por amor y por ende convertirnos en canales de ese amor para otras personas que tanto necesitan conocer del amor de Dios. La lección para el día domingo se titula El pacto confirmado. Allí la lectura para este día, la lectura bíblica la encontramos en Éxodo 24 del 1 al 11. Nos dimos cuenta cómo en el Sinaí Dios se reveló como un Dios cercano, que no solo le dio leyes, sino que estableció una relación con su pueblo, una relación de pacto con el pueblo. Y allí Moisés, después que recibe de parte de Dios los mandamientos, y Moisés le revela al pueblo lo que Dios requería como condición para entrar en ese pacto, y se los muestra, ¿cuál fue la respuesta que dio todo el pueblo? Ellos respondieron con firmeza a lo que encontramos en el versículo 3 del capítulo 24 de Éxodo. Dijeron, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y fue una declaración unánime, fue una declaración sincera, fue una decisión de obediencia total, más allá de que posteriormente la historia nos mostró que esa decisión se debilitó. Y no fueron constantes con esa obediencia. Pero fíjate algo curioso que hay acá. Las cosas en la escritura y en el relato bíblico no están presentes por casualidad, sino que todo tiene un significado increíble. Allí, cuando el pueblo declara esto, cuando se celebra el inicio de este pacto, se erige un altar que se construye con 12 piedras que eran la representación, cada piedra, de cada tribu que conformaba el pueblo total de Israel. 12 tribus, 12 piedras que conforman allí el altar. Sobre ese altar se rocía entonces la sangre de ese sacrificio sobre el altar. Allí esto era una señal de que este pacto no solo se podía dar con la buena intención, ¿no? Con la buena intención de todos allí, que es importante, que fue, como ya dije, sincera, sino que tenía que ser sellada. ¿Ok? Porque era una relación de pacto donde había perdón de pecado. Y como ya lo expresa la palabra de Dios en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que era necesario que ellos entendieran que la única manera como sería posible esta relación de pacto y el mantenerse firmes en obediencia sería si dependían de aquel hacia quien apuntaba todo lo relacionado con el pacto, a Cristo, a la cruz de Cristo y a la salvación que Él iba a ganar entonces en favor de toda la humanidad. Lo más sorprendente de este relato es que nos damos cuenta que en este momento los líderes subieron al monte y pudieron estar delante de la presencia de Dios. Vieron al Dios de Israel, lo dice el versículo 10. Aunque no lo pudieron contemplar en su plenitud,
ellos pudieron experimentar su gloria y la comunión con Él. Y esto apunta a precisamente entender que Dios quiere una relación cercana, no es un Dios distante, es un Dios personal, real, no como los dioses que tenían los otros pueblos. El Dios de Israel era un Dios distinto, era un Dios accesible, era un Dios al cual ellos podían tener acceso y poder tener una relación cercana y viva con ese Dios. De igual manera, el Señor hoy día nos invita a que nosotros renovemos ese pacto con Él. Pero tiene que ser un pacto que sea sellado con sangre, con la sangre de Cristo y del Cordero, porque sin Él no podemos. Y Él lo dijo claramente: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Pero Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo podemos, pero sin Cristo y sin su gracia es imposible. Nada, ninguna lucha, ningún buen propósito tendrá valor. Entonces, cuando decimos haremos su voluntad, como lo dijo el pueblo, no puede ser una declaración vacía. Tiene que ser una declaración que va acompañada con una decisión a mantenernos cerca de Él, a caminar con Él día a día para que Él pueda crear en nosotros tanto el querer como el hacer, porque esa es su buena voluntad, y andar en una relación llena de amor, obediencia y trato continuo y cercano con Él. Para el día lunes, la lección se titula Recordando el sacrificio. Y encontramos la lectura para ese día en 1 Corintios 11, 23 al 29. Allí Pablo recuerda a los corintios la institución de la cena del Señor. Y les dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y él narra de cómo Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó pan, lo partió, les dio, tomó vino, y esto se los dio en representación de el pan, representación de su cuerpo, el vino en representación de su sangre, y les dio a comer y a beber. Y esto nos conecta directamente con el pacto, porque Cristo es el Cordero inmolado, es el Cordero Pascual y el verdadero mediador de ese pacto, el verdadero mediador entre Dios y los hombres. La cena del Señor entonces no era ni es un rito social ni una tradición vacía. Allí Pablo advierte lo serio de este rito, que a pesar de que es un rito, debemos entender su significado, si no se convierte en una celebración o un acto vacío. De hecho, él advierte y dice que quien practica indignamente come y bebe juicio para sí. Y esto significa simplemente que debemos acercarnos con un corazón sincero, examinándonos internamente, con humildad, dispuesto a reconocer nuestras faltas y pues aceptando que solo en Cristo podemos obtener el perdón. No se trata de ser perfecto, pero sí de vivir con humildad y con fe, con disposición a reconocer cuando hemos fallado y a entender que solo en Cristo Jesús podemos obtener el perdón. Entonces, cada vez que nosotros practicamos o participamos de la cena del Señor, lo dice la palabra de Dios, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Es un recordatorio constante de que nuestra esperanza está en la cruz y en la segunda venida de Cristo. Así que como Israel renovaba el pacto de una manera continua, sí, y ellos lo hacían con los sacrificios, ya nosotros no lo hacemos con los sacrificios. ¿Por qué ellos lo hacían con los sacrificios? Porque estos sacrificios apuntaban al cordero que sería inmolado. Pero nosotros no, nosotros podemos mirar no hacia adelante como ellos miraban, hacia un momento futuro, sino que podemos mirar retrospectivamente hacia lo que ya ocurrió en la cruz. Ya el cordero pascual fue sacrificado para el perdón de tus pecados y de los míos. Entonces ya no lo hacemos sino a través de la participación que tenemos en la cena del Señor. Y esto nos debe llevar a vivir cada día y cada vez que participamos de este rito, pues con una actitud de agradecimiento, manteniendo una comunión continua con Dios que no se debe romper jamás.
y que cada cosa que hagamos, lo hagamos para Él, viviendo para Él, siendo testigos de esa gracia inmerecida que Él nos ha dado. Para el día martes, la lección se titula La santidad de Dios. Fíjate tú qué contraste vemos acá. Encontramos el relato en Levítico 10, 1 al 2, y encontramos la lamentable historia de Nadab y Abiú. No eran cualesquiera personas, eran nada más y nada menos los hijos del sacerdote del pueblo de Israel, Aarón. Ellos cayeron bajo juicio al ofrecer fuego extraño delante del Señor. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron las instrucciones claras que Dios les había dado y pues simplemente decidieron entrar delante de la presencia de Dios de la manera como a ellos se les antojó, sin respetar los parámetros que Dios había establecido, y el resultado fue la muerte inmediata. Este relato nos confronta con una realidad profunda, tremenda, solemne. Dios es cercano, claro que sí. Dios es un Dios accesible, como lo acabamos de ver. Dios se reveló delante de los líderes, delante del pueblo. Él se revela, cada día se reveló para su pueblo a lo largo de toda la travesía en el desierto, a través del despliegue de su poder, a través del maná, de la columna de fuego y de la nube que les cubría. Es un Dios que está allí, pero no nos debemos confundir, que por eso nosotros nos podemos acercar a Dios de la manera que sea y con la actitud que nosotros querramos. Dios es santo y podemos acercarnos a Él, sí, pero con humildad, entendiendo que Dios es Dios, el soberano, y que nosotros somos sus criaturas, su especial tesoro, sí. La niña de sus ojos, pero no por eso vamos a violar y a cruzar esa línea donde olvidamos de que Él es el soberano y que hay formas de cómo nosotros nos debemos presentar delante de Él. Por lo tanto, la adoración no puede ser a nuestro antojo, de la manera como se nos ocurre. Dios es un Dios de orden y quiere que todo aquel que se acerque a Él y que le adore lo haga en espíritu y en verdad. Entonces esa oración no puede entrar o darse como capricho humano o como a mí se me ocurre, porque pues yo voy a crear mi propia manera, mi propia forma. Hay una línea de equilibrio allí, donde la forma de adorar debe ir acompañada de una forma correcta de vivir, de una obediencia a los preceptos que el Señor ha establecido, porque el culto es un espacio sagrado donde allí vamos a honrar al Creador con reverencia. Es un tiempo donde muchos tratan la fe y la adoración con mucha ligereza. Y esta es una historia que nos recuerda que no podemos trivializar lo sagrado, que la libertad no es libertinaje. El pacto con Dios implica respeto, obediencia y santidad, porque Él es santo. Hoy nosotros, cada vez que nos presentamos delante de Dios, ¿de qué manera y con qué actitud lo hacemos? Debe ser con la actitud correcta, donde nosotros estemos dispuestos a ofrecer nuestra propia vida y preguntarnos siempre, ¿lo hago conforme a la voluntad de Dios o a mi manera de creer que lo puedo hacer? El Señor busca entonces, como ya dije, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, como lo dice Juan 4:24. Vivimos entonces hoy en un mundo donde se ha olvidado la reverencia al Señor y donde debemos rescatar el reconocer la santidad de aquel que nos ha llamado. Para el día miércoles, el título de la lección es Un corazón nuevo. Y es una lección hermosa. Es una lección que encontramos el estudio en Ezequiel 36, 26 al 28. Allí el Señor promete: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y esta es la esencia del pacto.
El problema de Israel no era falta de leyes. El problema del mundo hoy día tampoco es falta de leyes, sino corazones endurecidos. Legisladores que no guían bien al pueblo de Dios, pero no es así con el soberano que tenemos, porque las leyes de Dios son justas, son para nuestro bien. Por eso el salmista decía: Señor, yo amo tu ley. Vienen dadas de aquel que es justo, santo y bueno, de aquel que nos ama. Entonces el problema con Israel no era falta de leyes, sino que tenía un corazón endurecido, un corazón de piedra que se resistía, que era un corazón que estaba revestido de mucho orgullo, de indiferencia, de rebeldía. En cambio, el corazón que Dios promete darle es un corazón de carne, es un corazón sensible, es un corazón dócil y abierto a seguir al Cordero por donde quiera que va. Ahora, allí esto no es una obra humana. El hombre no puede, por más que se esfuerce, experimentar o lograr un cambio de corazón. Y es un regalo divino. Por eso Dios promete un cambio de corazón y promete darnos su Espíritu Santo, que estará dentro de nosotros para que nosotros podamos andar en conformidad con sus estatutos. Eso significa que la obediencia ya no va a ser un esfuerzo humano aislado, sino que va a ser el resultado de la transformación interna producida por el Espíritu Santo en nuestros corazones. El pacto, por tanto, es eso, es un acto de gracia. El cambio de corazón es un regalo. No lo podemos hacer. La salvación no es por obediencia a la ley. La salvación está clarísimo que no es por obras, como dice Pablo, para que nadie se gloríe. Es solo por la fe en Cristo Jesús. Pero esa fe que nos perdona es una fe que nos transforma. Es una fe que nos va a capacitar para obedecer, porque si no es una fe vacía, porque la fe sin obras es muerta, lo dice el mismo Pablo. Cuando sentimos, por lo tanto, que fallamos, debemos recordar lo que Él nos ha dicho, cambiar nuestro corazón. Y sí, es un proceso. Significa que por el hecho de que nos equivocamos no quiere decir que nunca hemos recibido ese nuevo corazón. Claro que hemos recibido ese nuevo corazón, porque es un nuevo corazón que se deleita en Él. Es un corazón que a través del cual podemos decidir a quién servir, aún en medio de nuestros altibajos, de nuestras caídas. Pero es muy distinto, es una vida diferente donde ya no somos esclavos del pecado. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros, pero sujeto a esta naturaleza caída, vamos a estar siendo transformados de gloria en gloria, como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que Él se manifieste y nosotros seamos glorificados. Y esto corrupto se revista de incorrupción y esto mortal se ha revestido de inmortalidad. Dura toda la vida el proceso de la santidad, pero con un corazón que se conforma a Dios y a su mandamiento por amor, aún en medio de los momentos en los que, por supuesto, nosotros fallamos. Así que cada día debemos orar diciéndole: Señor, quita de mí este corazón de piedra y dame un corazón sensible a tu voz. Un corazón que sea capaz de reconocer cuando hemos fallado y podamos apelar a la gracia divina, la única a través de la cual nosotros podemos tener la restitución y el perdón de nuestros pecados. Para el día jueves, la lección se titula Un santuario para Dios. Y encontramos la lectura bíblica en Éxodo 25 del 1 al 9. Y fíjate cómo Dios ordena a Israel: me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. El propósito central del santuario que Dios les mandó y les ordenó a construir no era un mero edificio, no, sino que era un lugar donde la presencia de Dios allí estaría con su pueblo. Cada detalle del tabernáculo, cada uno, enseñaba una verdad espiritual. Desde el altar, desde el candelero, el arca del testimonio, todo apuntaba a Cristo y a su obra redentora.
El santuario revelaba que el Dios del universo no es un Dios distante, sino es un Dios cercano. No es indiferente, sino que quiere morar con nosotros. Y en el Nuevo Testamento, esta promesa alcanza su cumplimiento en Jesús cuando leemos en Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito de Dios. ¿Te das cuenta? Acá el sol ha entrado por la ventana de donde tengo esto. Voy a bajar un poquito acá para que haya un poco menos de luz allí. Pero qué lindo es ver así como entra el sol en la mañana. Símbolo del sol de justicia, Cristo Jesús. Qué bueno es recibir el sol de cada mañana. Entonces, así que como Israel preparó ese lugar especial, nosotros también debemos preparar un lugar especial. Somos templos donde el Espíritu Santo desea morar. Tenemos que tener ese lugar acá íntimo, personal. Allí casualmente se ve aquí a lo lejos ese cojín rojo que está allí. Y qué bueno que por accidente lo he dejado allí. Pero ese es el cojín que yo tengo de manera especial, que solo lo utilizo para arrodillarme cada mañana en la madrugada. Es mi pequeño Betel, es el Betel que tengo acá en este cuarto de guerra, donde allí estoy postrado delante de la presencia del Señor. Sí, es un cojín comprado en una tienda como cualquier otro, que algunos lo compraron para decorar, pero allí lo tengo y es sobre el cual me postro delante del Señor en cada momento. Y es mi lugar, es como mi altar, mi lugar donde vengo y me encuentro con el Señor, ¿no? Entonces, de tal manera que Él me ayude a poder vivir en conformidad con su amor, con sus mandamientos, y que Él habite en medio de nuestro hogar. Así, mis queridos, que Dios desea realmente habitar en medio nuestro, si bien, como les he dicho, no a través de ese altar construido por manos de hombres. Hoy nosotros somos ese templo donde Él desea morar, ¿ok? En su Espíritu Santo. Por eso es que dice que somos templo del Espíritu Santo. Por eso debemos cuidar este cuerpo, porque aquel que dañe el cuerpo que es templo de Dios está sencillamente pues ofendiendo también al Señor. Bueno, hemos llegado al final de este estudio. Para el día viernes se nos da una referencia a lo que es a la señal del pacto, y nos mandan a leer Éxodo 31, 12 al 18. Y vemos algo lindo. Allí nos damos cuenta cómo se nos presenta el sábado como una señal establecida y perpetua por Dios entre Dios y su pueblo. Más que un mero día de descanso, es un sábado que nos recuerda algunas realidades fundamentales. Es así. Dios es el creador y Dios es el redentor. Cada semana, cuando nosotros descansamos, más que físicamente, espiritualmente, que lo podemos hacer en cualquier otro día, pero Dios diseñó este día y Él lo ha dejado allí. Allí está. Y lo confirmó el Señor Jesucristo. Y lo confirma que también permanecerá por las edades eternas aún en la tierra nueva. Se confirma. Entonces, cada semana al descansar, nosotros estamos solo proclamando, bueno, nuestra identidad como pueblo de Dios. O sea, guardar el sábado no es un mero acto de obediencia, sino que es un acto de fe. Significa simplemente confiar en que Dios es el que provee, aunque dejemos de trabajar ese día. Si no tenemos descanso en nuestra alma, no tiene sentido. Nada hace más daño cuando se desvirtúa este mandamiento. Lo hicieron los fariseos y Dios les llamó fariseos hipócritas. Diezmas la menta y el comino, pero vuestro corazón está lejos de mí. Has hecho del sábado una carga. Y el Señor Jesús habló de una manera clara y directa sobre esta manera tan
fea de desvirtuar algo tan precioso que el Señor dejó. Cuando Él lo dejó, dijo: y lo llamaréis delicia, santo, glorioso, agradable a Jehová. Y cuando se desvirtúa la palabra de Dios, el enemigo quiere que cuando la mal utilizamos, hacemos mucho daño. Un evangelio mal representado hace mucho más daño que una actitud de un ateo. Sí, porque dañamos más cuando se desvirtúa las cosas preciosas, y es la manera efectiva de cómo el enemigo trabaja. Así que es un acto de comunión, es un acto, un tiempo especial para recordar la creación, la liberación para el pueblo de Israel cuando fueron liberados de Egipto, y para nosotros porque hemos sido liberados del pecado. Es esa esperanza del descanso eterno, es ese descanso que aún en la cruz vemos cómo Jesús descansó, fallece el día viernes, descansa el día sábado y resucita el día domingo, maravilloso domingo de resurrección. Pero aún en la cruz vemos allí que estuvo presente el día sábado como un día de descanso. Hoy el sábado sigue siendo una señal distintiva, una señal de pues ese pueblo. Y ojo, no estoy diciendo con esto que alguien se salva o se pierde por guardar el día sábado, de ninguna manera, porque si no, tendríamos que decir que somos salvos por obra, y no somos salvos por guardar los mandamientos. Solo somos salvos por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y cuando nosotros le amamos y le obedecemos por fe, incluyendo el disfrutar de este regalo que dice la Escritura: Dios lo dio por causa del hombre y no al sábado, o al hombre por causa del sábado. Así que la invitación es a que nosotros podamos entregar nuestras cargas frente a Él, delante de aquel que las quiere llevar por nosotros. Cada vez, cada día, nosotros debemos renovar esa identidad, y cada sábado también debemos renovar esa identidad como hijos del pacto. Y es un día para que nosotros podamos recordar esa obra redentora y proyectarnos hacia la eternidad. Bueno, mi querido, Dios te bendiga. Me ha encantado esta lección, compartirla contigo. Me llena de felicidad, alimenta primero mi alma, y pues con mucha alegría, mucho amor y humildad, pues poder convertirme en un canal de bendición también, para traer pan espiritual a tu vida, que esta palabra llegue a tu vida cual bálsamo de Galaad, que sirva de alimento espiritual para toda una semana que inicia. Que Dios te bendiga, que Jehová te bendiga y te guarde a ti, tu casa, tu vida, tu trabajo. Quiero finalizar con una oración por ti. Padre querido, gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor infinito. Qué lindo eres, papá. ¿Qué sería de nuestra vida sin ti? Pero qué bueno que te tenemos, Señor. Qué bueno, tu fidelidad que es para siempre. Solo ayúdanos a abrazar tus promesas, a entregarnos por completo a ti, a depender de ti. Danos una semana de victoria. Bendice cada hogar, y que esta palabra, esta semilla que es esparcida, caiga sobre corazones donde pueda germinar para traer bendición, para traer compromiso, para traer esperanza, fe, crecimiento, liberación. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias.